Hace unos 13 años, unos amigos y yo estábamos muy metidos en la exploración urbana. No lo llamábamos así en ese entonces. No éramos parte de ninguna comunidad, ni nos interesaba tomar fotografías de los lugares que visitábamos. Encontrábamos algún edificio viejo y apocalíptico los viernes o sábados por la noche, conseguíamos algunas cervezas y cigarrillos, y pasábamos la noche emborrachándonos y fantaseando sobre escenarios de supervivencia en un apocalipsis zombie. Ahora estoy mucho más tranquilo, en una relación a largo plazo e incluso estamos hablando de tener hijos. Dudo que a mi novia le gustará mucho que explorara edificios abandonados, pero eso no es exactamente por qué dejé de hacer urbex. La razón por la que dejé de hacerlo fue por lo que vimos en el Hospital Estatal Danvers, poco antes de que fuera demolido en 2007. Hay una película que salió en 2001 llamada Session 9. La vimos en el cine cerca de Boston Common, y quedamos instantáneamente obsesionados. Claro, es una buena película, pero la verdadera estrella no es realmente David Caruso. La verdadera estrella es el Hospital Estatal Danvers. Los cazadores de locaciones deben haberse reído como colegialas cuando pusieron los ojos en Danvers. Se parece más a Hogwarts que a un lugar donde se alojaban algunos de los pacientes mentales más peligrosos de Massachusetts. El enorme edificio gótico fue construido en 1874, y era todo un espectáculo. De verdad, búsquenlo en Google y lo verán por ustedes mismos. Pero a principios de los 90 fue abandonado cuando todos los pacientes restantes fueron trasladados a otros lugares. Una vez que nos enteramos de que ese magnífico edificio estaba a solo 13 minutos al norte de Boston, ya estábamos haciendo planes para visitarlo en una pequeña sesión de bebida a medianoche un viernes por la noche. Hicimos el viaje en auto hasta allí, estacionamos el auto de nuestro amigo a unas cuadras antes, y luego caminamos hasta el hospital abandonado. Tal vez hayamos cometido daño criminal y violado la débil cerca perimetral. Prefiero no decir nada demasiado incriminatorio. No quiero ser arrestado por algunos posts tontos en Reddit. Pero una vez adentro, era tan increíble como lo imaginamos. El lugar no parecía haber sido nunca un hospital. Nosotros imaginamos los hospitales de estos días como estos lugares blancos y estériles de acero, pero Danvers realmente parecía sacado de la película de Harry Potter. Patrones intrincados en el suelo de baldosas, grandes escaleras más parecidas a las de una antigua mansión que a las de un centro de tratamiento. Todavía estábamos maravillados cuando decidimos subir una de las escaleras para explorar los pisos superiores, vagando por largos pasillos oscuros con la única luz proveniente de las linternas de plástico barato que llevábamos. Uno de esos pasillos tenía un montón de habitaciones más pequeñas que se desprendían de él. Claramente, era algún tipo de ala de alta seguridad. Las habitaciones parecían más celdas de prisión que habitaciones de hospital. Incluso había grilletes de hierro oxidado aún sujetos a algunas de las paredes. Evidentemente, algunos prisioneros estaban restringidos cuando se volvían demasiado violentos. Pero cuando dirigí mi linterna hacia otra de las habitaciones más pequeñas, me quedé helado. En el brillo blanco brillante de mi linterna, estaba el acero inoxidable de un cuchillo de carne. Todavía puedo recordar cómo brillaban sus dientes en la brillante luz blanca. Junto a él, yacía en el frío suelo de baldosas una bolsa de dormir bastante sucia. Alguien estaba aquí con nosotros. No puedo recordar quién lo dijo, pero uno de mis amigos murmuró algo sobre no estar solos aquí, y cuando una extraña voz habló en la oscuridad, creo que todos saltamos de nuestros cuerpos. Hola. Eso fue todo lo que dijo al principio. De todas maneras, había un joven sucio y sin hogar caminando por el pasillo hacia nosotros, con las manos levantadas y las palmas hacia afuera. No puedo recordar el intercambio exacto. Mi adrenalina estaba bombeando todo el tiempo, pero intentaré parafrasear. Estábamos a punto de irnos, amigo, no queremos problemas. Ah, está bien. No quise asustar a los chicos, todo bien. Es un lugar un poco aterrador de todos modos. Se separó de lo que supuse era su cuchillo de carne, pero aún mantenía mis ojos en donde estaba, asegurándome de que no pudiera agarrarlo si decidía que no le gustábamos tanto. Pero como dije, en realidad fue bastante amigable para ser un tipo que parecía vivir en un manicomio abandonado. Le ofrecimos una cerveza, una especie de ofrenda de paz, y luego pasamos aproximadamente media hora simplemente deambulando por los pasillos y hablando. Ninguno de nosotros quería presionarlo sobre por qué estaba allí. Parecía lo suficientemente agradable. Así que pasamos el tiempo hablando de Boston,
quejándonos de los Red Sox, ese tipo de cosas. Después de un rato, de hecho, nos cuenta parte de su historia, cómo ha sido un vagabundo por un tiempo, no exactamente sin hogar, pero tampoco el tipo de persona de 9 a 5. Le gustaba explorar lugares extraños y viejos también, así que pasamos como otra media hora escuchando sobre todos los lugares abandonados geniales que había visitado en todo Estados Unidos. Incluso había estado en Bodie, California, que tiene como un estatus legendario entre los entusiastas de la exploración urbana, porque es un pueblo minero completo que fue abandonado después de la fiebre del oro o algo así. Así que en el punto en que estábamos pensando que este era uno de los tipos más geniales que habíamos conocido, nos hace una pregunta que al principio pensamos que era una especie de broma. Entonces, ustedes son humanos, ¿verdad? Uno de mis amigos realmente se rió, pero el tipo le lanzó una mirada y, hombre, si las miradas pudieran matar, estaba muy serio. Y cuanto más nos dimos cuenta de que estaba 100% serio, más asustados nos quedamos. Simplemente odio conocer a personas geniales y luego descubrir que son reptilianos, ¿saben? Solo puedes darte cuenta realmente una vez que les quitas esa capa falsa de piel. Quiero decir, para eso está el cuchillo, dijo, viendo cómo mis ojos se desviaban hacia él. No te pongas tan nervioso, amigo. Ustedes parecen geniales, pero a veces simplemente se vuelve realmente agotador. Me han estado persiguiendo durante tanto tiempo y nunca paran. A veces pienso que debería simplemente matar a todos para estar seguro. Un silencio incómodo nos invadió. Quería huir de este loco monstruo, pero eso podría enfurecerlo y realmente no queríamos enfurecerlo. Oh rayos, amigo, casi se nos acaban las cervezas, dijo mi amigo. Toma la última que nos queda. Iremos a comprar más y estaremos de vuelta en 1 hora. De nuevo, probablemente no sea palabra por palabra, pero nunca olvidaré el alivio que sentí cuando dijo esas palabras. Fue un golpe de genialidad absoluta poder salir de allí tan rápido sin levantar demasiadas sospechas en el tipo. El tipo, que parecía un loco sin hogar, estaba muy contento con esto, como si se hubiera hecho de 3 nuevos amigos, chicos en los que finalmente podía confiar. Y mientras caminábamos fuera de Danvers y de regreso hacia el auto, sentí una nueva y fresca sensación de culpa. Soy un explorador urbano. La exploración urbana, o urbex como lo llamamos en la comunidad, es la exploración de estructuras hechas por el hombre, a menudo abandonadas u ocultas al público en general. En general, la fotografía ha desempeñado un papel importante en su popularidad, pero la documentación histórica también se ha convertido en un factor en los últimos años. A medida que la austeridad se ha apoderado del Reino Unido, la decadencia urbana se ha vuelto mucho más prominente, con fábricas abandonadas, parques de atracciones y otros lugares similares que se han vuelto cada vez más comunes en todo el país. Hasta donde sé, el término exploración urbana fue inventado a mediados de los años 90 por un tipo canadiense llamado Jeff Chapman, pero una historia particularmente escalofriante cuenta sobre un explorador urbano francés llamado Fela Banff Speer. La historia cuenta que Monsieur Banff Speer era un portero de hospital en el siglo XVIII que había escuchado rumores de que había riquezas que se podían encontrar en los profundos y sinuosos catacumbas debajo de París. Joyas invaluables, medallones de oro y una botella de licores costosos de hace 100 años esperaban a aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlas. Monsieur Banff Speer empacó una mochila, se despidió de su esposa y luego se adentró en las catacumbas en busca de su fortuna. Sus restos fueron descubiertos en los túneles oscuros y húmedos poco más de 11 años después. No estoy seguro de si creo esa historia. Siempre ha habido un tipo de glamour que viene con los aparentes peligros de la exploración urbana, y estaría mintiendo si dijera que no me resulta atractivo. Pero la historia del explorador francés me parece un poco exagerada, por no mencionar que los riesgos involucrados en estos días son mínimos. Es prácticamente imposible perderse, y un teléfono móvil de emergencia significa que la asistencia médica suele estar a solo minutos de distancia. Dicho esto, no significa que no encuentres cosas genuinamente extrañas o perturbadoras mientras exploras. Hace poco un amigo y yo exploramos un lugar que realmente me hizo cuestionar si quería seguir involucrado en la exploración urbana. Justo afuera de Farnham, en un lugar rural y frondoso llamado Surrey, en Inglaterra,
se encuentra un antiguo molino de cachorros abandonado. El edificio ha estado desierto desde que John Lowe, de 82 años, fue arrestado por matar a su expareja y a su hija con una escopeta de alto poder. Había disparado a su esposa, Christine Lee, a quemarropa con una escopeta, diciéndole más tarde a la policía que quería sacrificarla. Su hija, Lucy Lee, hizo una llamada a los servicios de emergencia antes de regresar valientemente al lugar del crimen para enfrentarse a su asesino una última vez. El edificio tiene un aire siniestro antes de que siquiera pusiéramos los ojos en él, pero cuando lo vimos realmente, la aprehensión era palpable. Parecía una típica casa embrujada, toda de ladrillo rojo y arcos victorianos, como si estuviera esperando ser la portada de la próxima novela de Stephen King. Sacamos algunas fotos, riendo nerviosamente el uno al otro mientras entrábamos al interior. El interior había sido casi completamente despojado. No había ni rastro de muebles y casi todos los accesorios eléctricos habían sido arrancados para evitar incendios accidentales. Las ventanas de vidrio de la galería adjunta a la casa estaban rotas por completo. Ni un solo panel de vidrio había sobrevivido a alguna visita anterior de vándalos locales. Solo agregaba a la sensación inquietante del lugar, como si algún terrible castigo hubiera sido infligido por lugareños enojados, tratando de destruir un lugar que estaba embrujado por tantos eventos terribles. Mi amigo y yo nos separamos mientras yo exploraba el piso de arriba, y él se quedaba en la planta baja buscando en la cocina. Los dormitorios de arriba todavía estaban alfombrados, pero las filtraciones en el techo significaban que grandes parches de moho negro crecían en las paredes y pisos. El lugar olía a podredumbre. Justo cuando estaba a punto de bajar, escuché a mi amigo llamándome para que me uniera a él en la cocina. Y todo el tiempo que lo conocía, nunca lo había escuchado sonar tan asustado. Mi pensamiento inicial fue que nos había alcanzado la policía, que había recibido informes de que estábamos explorando la escena del crimen. Las botellas de alcohol vacías en el primer piso me indicaron que este lugar probablemente era el refugio de consumidores de drogas y delincuentes. Una explicación simple de Hollywood podría resolverlo. Tal vez nos alejamos con una advertencia. Mientras entrábamos en la cocina, no había señales de policía, solo un amigo mirando con los ojos muy abiertos hacia una de las paredes blancas pintadas. Cuando le pregunté qué pasaba, simplemente señaló el lugar en la pared donde estaba mirando, sin decir una palabra. Allí en la pared había un pequeño agujero dentado en la mampostería, enmarcado por una mancha oscura y embarrada. Solo me llevó un momento darme cuenta de lo que estaba viendo. Era un agujero hecho por el disparo que mató a Christine Lee. Debió haber sido la mancha de sangre alrededor de la abertura irregular. De cerca, retrocediendo y sintiendo repulsión mientras veía algo que se aferraba a los bordes dentados del agujero cortado. Algunos mechones fibrosos de algo oscuro y brillante, pegados juntos con la misma mancha embarrada que marcaba las paredes blancas pintadas. Era pelo humano, y en todo mi tiempo participando en viajes de urbex, nunca me había sentido tan aterrorizado. Había sido perseguido por la policía, golpeado por guardias de seguridad enojados, pero nunca había sentido algo así. La muerte era densa en el aire, era una sensación horrible, simplemente saber que algo tan terrible había sucedido justo donde estábamos parados. Nunca he creído en fantasmas ni en nada remotamente paranormal, pero no hay absolutamente ninguna negación del sentimiento que nos invadió, mientras mirábamos con horror ese agujero que la bala fatal había hecho. Era espeluznante. La policía se sentía embrujada. Se sentía exactamente como si estuviéramos transgrediendo algún tipo de terreno sagrado, perturbando a los espíritus inquietos que acechaban en el lugar donde habían perdido terriblemente sus vidas. Se sentía mal. Me volví hacia mi amigo, dándole una mirada que decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Simplemente asintió antes de que saliéramos silenciosamente del edificio, sin mirar atrás ni una vez. Mientras caminábamos de regreso a través del bosque hacia el pueblo, todavía estoy muy activo en la comunidad de exploración urbana, aunque hice una pausa prolongada después de lo que vi en la casa de Lowe en Surrey. Ahora advierto activamente a las personas en contra de visitar escenas de crímenes anteriores, diciéndoles que algunos lugares son mejor dejarlos sin perturbar. Como dije, no soy creyente en lo sobrenatural, pero eso no significa que algunos lugares no estén embrujados. No por fantasmas, sino por la realidad de lo cruel y despiadado que pueden ser los seres humanos entre sí.
incluso hacia las personas que aman. Soy un explorador urbano de Escocia en el Reino Unido, y he estado involucrado en la comunidad de Urbex durante casi 15 años. Probablemente he explorado más de 500 lugares abandonados a lo largo de los años, y al menos el 99% de ellos son exactamente lo que esperarías. Casas, fábricas y hospitales en ruinas, lo suficientemente espeluznantes como para hacer fotografías increíbles, pero nada remotamente siniestro. Honestamente, el sentimiento número uno que obtienes del Urbex es una especie de tristeza, especialmente cuando el sitio en cuestión es un antiguo edificio gótico que merece más inversión y no demolición. He estado en prácticamente todos los lugares tópicamente espeluznantes que puedas imaginar. Antiguos hospitales victorianos, mansiones embrujadas en medio de la nada, varias morgues y quirófanos abandonados, cementerios abandonados, sótanos y túneles espeluznantes. Nómbralo, y lo he explorado, pero un lugar fue diferente de todos los demás. De todos los lugares que he explorado, solo uno me asustó genuinamente un poco de información de fondo. Adoramos encontrar nuevos lugares, pero no es exactamente fácil. Se necesita mucha investigación y obtenemos la mayoría de nuestras ubicaciones de Google Maps, artículos de noticias, registros de tierras y las obvias referencias de otros miembros del grupo Urbex. A menudo, a menos que alguien haya dejado una especie de reseña de Urbex, no sabemos cómo será un lugar antes de llegar allí. A veces están sellados, vacíos o demolidos, y a veces desearía que este lugar hubiera sido así. Nos habríamos presentado, encontrado el lugar inaccesible, y simplemente nos habríamos ido a casa, o encontrado un pub para beber nuestra decepción. Muchas veces, mis compañeros de Urbex y yo organizaremos una especie de excursión de un día, algo para esperar y aliviar el estrés de nuestros aburridos o estresantes trabajos. Visitaremos una ciudad que tiene algunos sitios de Urbex potenciales, y luego los exploraremos todos a lo largo del día. Encontramos un hotel, encontramos algunos lugares agradables para comer, pero también ayuda a socializar un poco con los lugareños. Después de unas pintas, incluso los más duros pueden revelar información sobre edificios abandonados en la zona. Este lugar fue el último edificio abandonado del viaje. Estaba oscureciendo y lloviznando, como suele ocurrir en la Escocia rural, pero decidimos seguir adelante y sacar algunas fotos antes de que se pusiera el sol. Teníamos un largo trayecto hasta el hotel, así que no podíamos posponerlo hasta el día siguiente. Al principio no parecía abandonado, solo una iglesia en medio de un cementerio muy bien cuidado. Mi amigo me aseguró que, según su investigación, definitivamente no estaba en uso. Y yo estaba bastante ansioso por entrar porque las iglesias abandonadas pueden hacer fotos hermosas. Sin embargo, en este punto, estábamos perdiendo la luz natural rápidamente. Tendríamos que entrar si queríamos aprovechar el último de la luz natural. Los flashes de las cámaras del iPhone simplemente no son buenos para tomar fotos. Solo la luz natural produce el tipo de resultados que se notan en los foros de fotografía. La puerta trasera podrida de la iglesia estaba abierta de par en par, con pintura vieja pelando y parches de madera astillada. No era precisamente la entrada más acogedora, pero era la única forma visible de entrar al edificio. Uno por uno, asegurándonos de que no hubiera nadie alrededor que nos reportara por allanamiento, entramos al interior. Un pequeño dato al margen. Muchos entusiastas de Urbex hablan mucho sobre trepar a lugares a través de ventanas abiertas o rotas, buscando trampillas de servicio y todo eso. Puedo decir categóricamente que trepar a un sitio abandonado definitivamente no es una buena idea. Por experiencia, la forma más rápida de llegar a la sala de emergencias es intentar trepar algo que literalmente se está desmoronando por dentro. Llegamos a lo que parecía ser una pequeña cocina. No soy religioso en absoluto, así que me sorprendió un poco que, aparentemente, el sacerdote solía vivir en la iglesia. Esa dedicación es algo tan intangible que está más allá de mí, pero supongo que por eso lo llaman fe. La cocina naturalmente conducía a un pequeño pasillo antes de abrirse hacia el salón principal de la iglesia. Esa fue la última vez que hablamos durante mucho tiempo. Había hermosas ventanas de vidrio coloreado, aunque un poco sucias por el abandono. Pero eso no fue lo que atrajo nuestra atención.
Un sentimiento claramente incómodo se apoderó de nosotros cuando vimos lo que estaba dispuesto en el salón ante nosotros. Yo, por mi parte, estaba completamente sin palabras, mientras que uno de mis amigos se puso pálido como si hubiera visto un fantasma real en esa vieja iglesia, en lugar de los bancos vacíos estándar y la iconografía religiosa. El interior de la iglesia estaba lleno de juguetes de niños. Estaban colocados ordenadamente y uniformemente en cada banco, todos mirando en la misma dirección, escuchando para siempre algún sermón silencioso. Todos los juguetes y muñecas de los niños estaban gastados, sucios, en un estilo espeluznante que los juguetes para niños no se han fabricado desde los años 70 u 80. Había pequeños cochecitos ornamentados y autos de juguete, todos mirando en la misma dirección hacia el púlpito del sacerdote vacío. Me di cuenta de que, dado que no había juguetes allí, el que los había arreglado de esa manera había estado de pie en el púlpito y admirado su trabajo. También había una especie de área de dormitorio, una cama que claramente se había hecho para un niño y rodeada de libros infantiles. No había camas de tamaño adulto, ni una sola, así que no creo que fuera algo así como una familia sin hogar que se hubiera colado allí. ¿Cuánto tiempo habían estado allí? Era el supuesto de cualquiera, pero una cosa estaba clara. Cualquiera que fuera la razón por la que estos juguetes estaban dispuestos de esta manera, no era buena ni pura. Salimos del lugar aún en silencio para luego discutir la escena mientras conducíamos de regreso al hotel en el que nos alojábamos. El estado de ánimo de todo el día había cambiado en cuestión de momentos. Todavía era demasiado crudo intentar dar sentido a las cosas que acabábamos de ver. A pesar de nuestras apariencias exteriores, el lugar se estaba desmoronando por dentro. Se había formado un enorme agujero en el suelo y la humedad se estaba infiltrando, por lo que cualquier evidencia de los juguetes, la cama y el ambiente siniestro podría perderse o quedar enterrada pronto. No sé si alguien más ha descubierto este lugar o sabe qué sucedió, pero no es un lugar al que volveré nunca. Me niego a compartir la ubicación, incluso con mis amigos exploradores más cercanos, por temor a que si lo visitan se encuentren con quien haya dispuesto esos juguetes en una congregación tan fantasmal. He visto algunos posts de exploración urbana aterradores en el subreddit en los últimos días, e incluso algunas historias increíbles, pero me han recordado mi propia experiencia aterradora que en realidad no he pensado en mucho tiempo. Nunca he contado esta historia a nadie, pero ahora siento que este es el momento adecuado. Quiero decir, prácticamente soy anónimo aquí y realmente han pasado años desde que todo esto sucedió. Vivo en Liverpool, en el Reino Unido, ya sabes, el lugar de donde son los Beatles. Es una ciudad hermosa con una rica historia cultural, pero debajo de las antiguas calles victorianas hay antiguos misterios que nunca han sido resueltos, oscuros secretos que se llevan al mundo junto con los hombres muertos que los guardaban. Permíteme contarte la historia de cuando un amigo y yo exploramos los túneles de Williamson. Los túneles de Williamson son un conjunto de enormes excavaciones subterráneas en el área de Edge Hill de Liverpool, que fueron creadas bajo la dirección de un comerciante de tabaco, propietario de tierras y filántropo, llamado Joseph Williamson, entre principios del siglo XIX. Aunque generalmente se describen como túneles, la mayoría del complejo está compuesta por bóvedas de ladrillo o piedra, esencialmente una serie de salas entrelazadas que han sido talladas en la roca debajo de la ciudad. El propósito de las obras sigue sin estar claro, aunque se han sugerido un deseo filantrópico de proporcionar empleo a la gente local y los propios intereses excéntricos de Williamson. Ahora todo esto parece bastante inofensivo, solo un tipo rico proporcionando empleo para la gente local. Pero cuando un periodista local llamado Stonehouse comenzó a sospechar de los verdaderos motivos de Williamson, comenzó a investigar el verdadero propósito de la red de túneles. Al enterarse de que Stonehouse planeaba publicar su investigación sobre las excavaciones de Williamson, los amigos de Williamson, el artista Cornelius Henderson, amenazaron con demandar a Stonehouse tanto por difamación como por allanamiento, lo que llevó a que su periodismo fuera suprimido durante muchos años. Eventualmente, el ejército británico se involucró y se ordenó un estudio obligatorio del sistema de túneles. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de trabajo que se realizó en el levantamiento,
Los ingenieros del ejército simplemente no tenían la mano de obra para cubrir todos los terrenos. Grandes excavaciones como la Gran Bóveda aún no han sido localizadas. Sigo pensando que todo esto es inofensivo, ¿no? Nosotros tampoco. Así que llegó el momento en que mi amigo y yo, lo llamaremos Chris, comenzamos a planear una exploración clandestina de los túneles de Williamson, principalmente las partes que aún no habían sido exploradas. Nos abastecimos de algunas meriendas, 2 linternas cada uno, junto con muchas pilas. No había forma de que nos quedáramos sin batería en unos oscuros túneles subterráneos. Eso sería como el comienzo de una mala película de terror o algo así. Un poco de ropa abrigada, un botiquín de primeros auxilios entre nosotros, y estábamos listos. Debo decir que fue increíblemente emocionante planear una pequeña expedición así, sabiendo que estaríamos adentrándonos en lugares donde nadie había puesto un pie en casi 200 años. Bromeamos sobre encontrar un gran alijo de tesoros, monedas de oro y plata españolas, pero creo que casi creía que podríamos encontrar algo. ¿Por qué si no un hombre excavaría tan profundo en la tierra, a menos que tuviera algo realmente valioso que ocultar? La única forma real de ingresar a los túneles es usar la entrada oficial para visitantes. El plan era entrar, lucir como un par de turistas bien intencionados, luego escondernos en algún lugar hasta el cierre, cuando tendríamos el lugar para nosotros solos. Simple pero efectivo no obstante. Naturalmente funcionó. Encontramos algunos rincones oscuros lo más profundo que pudimos sin tener que cortar la valla de seguridad de malla de cadena que nos mantenía alejados de los recesos más profundos. Después de las 5 p.m., un guardia de seguridad solitario hizo una última ronda por las áreas públicas con su linterna apagada. Cortó la energía principal y luego se fue a casa por la noche. Tal vez era un poco temprano para chocarnos las manos, pero todavía estábamos bastante emocionados de que la primera fase de nuestro plan hubiera salido sin contratiempos. La siguiente fase implicaba encontrar una forma de sortear las vallas de malla de cadena, mencionadas anteriormente, que se habían erigido para evitar que los grupos turísticos se aventuraran en áreas restringidas, supuestamente peligrosas. Con un poco de ayuda de un par de alicates que mi amigo había tomado prestados del maletín de herramientas de su padre, lo logramos. Sacamos nuestras linternas y comenzamos a adentrarnos más y más en lo desconocido. No pasó mucho tiempo hasta que nos perdimos completamente dentro de una serie interminable de habitaciones a oscuras. Había asumido que habría algún tipo de orden en la disposición, pero cada habitación adyacente parecía llevarnos más profundamente en lo que tenía que ser un enorme laberinto debajo de las calles de Liverpool. Cuanto más profundo llegábamos, más escombros cubrían los pisos, trozos de piedra caliza que comenzamos a tropezar mientras avanzábamos. Noté que mis oídos se tapaban justo a tiempo para escuchar a mi amigo soltar un grito de dolor cuando resbaló entre los escombros y chocó contra las rocas debajo de él. Parecía grave. Me apresuré hacia él, luchando por encontrar apoyos estables entre las rocas, y me sentí increíblemente aliviado al descubrir que solo tenía algunos cortes y rasguños. No sé por qué hice esto en ese momento. Tal vez porque sabía por la expresión en su rostro que ya había tenido suficiente. Pero lo dejé por unos momentos para ir a ver si había algún tesoro escondido en las habitaciones que teníamos por delante. Por supuesto, él no estaba allí, pero por supuesto que no estaba cuando regresé. Por supuesto que no estaba. Por supuesto la habitación donde había estado estaba vacía, sin señales de él en ninguna parte. Me estaba reprendiendo a mí mismo. Obviamente se había molestado porque lo había dejado solo, y ahora estaba regresando por su cuenta, sangrando y cansado. Intenté encontrarlo, retrocediendo tan rápido como pude para alcanzarlo, pero no había señales de mi amigo en absoluto. No había luz de linterna en la oscuridad, nadie respondía cuando llamaba su nombre, y fue en ese momento cuando empecé a ponerme bastante asustado. O él estaba jugando una mala broma o algo terriblemente malo estaba sucediendo. Luego, desde las habitaciones detrás de mí, escuché pasos. No era el paso tranquilo de alguien caminando, para nada. Estos pies estaban corriendo, saltando a través de las habitaciones hacia mí en la oscuridad. Me giré rápidamente y dirigí mi linterna, aliviado más allá de toda creencia al ver a mi amigo desaparecido. Pero su rostro... Nunca había visto una expresión tan aterradora grabada en el rostro de alguien. No tenía su linterna ni su mochila, y casi choca contra mí mientras corría por los túneles.
Solo gemía una sola palabra mientras corría. Corre. Hasta el día de hoy nunca ha hablado sobre lo que vio allí abajo que lo hizo correr así. Comenzó a beber mucho, incluso quedándose despierto toda la noche y emborrachándose. No pasó mucho tiempo antes de que nos distanciáramos y él terminara mudándose a Portsmouth, hacia el sur de Inglaterra. Nunca fue el mismo después de eso, pero eso no significa que haya dejado de explorar. Y algún día, tal vez después de unas cuantas copas, le preguntaré. Pero no es preguntarle lo que me asusta, es lo que podría contarme lo que realmente me aterra. Cuando estaba en la universidad solía trabajar en el turno de cierre en McDonald's, aquí en el Reino Unido, lo cual, sin duda, es el turno más extraño para trabajar y, curiosamente, el más ocupado del día, aunque de alguna manera siempre está cubierto por adolescentes incompetentes, que son dirigidos por un gerente que apenas ha salido de su adolescencia. Y antes de que digas que es algo malo decir eso, o que debería tener más respeto por los jóvenes trabajadores, creo que me he ganado el derecho de decirlo porque solía ser uno de esos adolescentes previamente mencionados incompetentes. A eso de las 11:30 cada noche, cuando termina el turno de cierre, yo y algunos de los chicos que trabajaban allí solíamos ir a fumar a un parque infantil cercano antes de irnos cada uno por su lado. Una noche en particular, uno de los chicos tuvo la idea de conducir hasta los terrenos de un hospital psiquiátrico abandonado y fumar allí. Y aunque no parecía la mejor idea en ese momento, el chico se ofreció a llevarnos allí y de regreso, e incluso dijo que tenía unas cervezas frías en la nevera de su coche. Créeme, si terminas un turno tarde en McDonald's oliendo a grasa y harto de clientes groseros, aceptas encantado la oferta de una cerveza gratis. Mi única pregunta fue dónde estaba exactamente ese lugar. Dijo que estaba a solo unos kilómetros de distancia, en un lugar llamado Whittingham. Los terrenos en los que se encuentra el Hospital Whittingham son enormes. Hay alrededor de 4 o 5 anexos diferentes construidos alrededor de un campo de cricket, un estanque de patos, e incluso una pequeña estación de tren construida específicamente para recibir pacientes. Yo no soy de la zona. Me mudé para asistir a la universidad en la cercana Preston, así que, a diferencia de los lugareños, no tenía idea de la historia detrás del Hospital Whittingham. Uno de los chicos empezó a contarla mientras estacionábamos el coche y nos dirigíamos hacia los terrenos. Creo que si me hubiera contado antes de que saliéramos, habría sido mucho menos entusiasta para aceptar la cerveza gratis. Básicamente en la década de 1960, el hospital fue objeto de una gran controversia que involucró abusos por parte del personal y pruebas médicas ilegales, pero la verdad se perdió en el subsiguiente rumor, y la población local exageró y embelleció la historia hasta convertirla en una leyenda urbana. La gente hablaba de edificios embrujados, fosas comunes y pacientes que se negaban a irse cuando el lugar fue cerrado en los años 90. Con esos pensamientos en nuestra mente, escalamos la gran pared de piedra que rodeaba el complejo y comenzamos a explorar. Cada vez que entrábamos en uno de los polvorientos edificios antiguos, a menudo descubríamos que los pisos cedían o que se habían podrido por completo. Era bastante peligroso, pero el sentido de aventura era palpable. Nunca había hecho algo así en mi vida. La vista de esos magníficos edificios dejados a su suerte era triste pero emocionante, sabiendo que los teníamos para nosotros solos. Había largas salas alineadas con camas húmedas y mohosas alojadas en enormes edificios victorianos completos con torres. Incluso había una vieja iglesia que era tan espeluznante como te puedes imaginar. Quiero decir, era como el lugar perfecto para filmar una película de terror o algo así, y disfrutábamos de la oportunidad de asustarnos mutuamente. Recuerdo este lugar en particular, una antigua sala de operaciones que estábamos explorando. Uno de mis amigos se aventuró al centro de la habitación cuando escuchamos cómo crujían ominosamente las podridas tablas del suelo debajo de él, y luego vimos con horror cómo el suelo cedió bajo él y se precipitó hacia la oscuridad debajo. Honestamente fue horrible de ver, pero no puedo decirles lo aliviados que estábamos al descubrir que no había sufrido más que unos pocos rasguños. La peor parte fue tratar de sacarlo. Estaba absolutamente sucio allí abajo y apestaba a podredumbre cuando finalmente lo sacamos de ese agujero. Pero eso no fue lo peor, ni mucho menos. Estábamos explorando uno de los edificios más grandes cuando llegamos a una puerta cerrada con llave.
En este punto los otros chicos habían hecho bastante escalada y reptación para permitirnos la entrada a cada uno de los edificios, y ahora era mi turno de ayudar. Así que después de pasar por un pequeño agujero dentado en la pared, llegué a la puerta y todos entramos. Era un edificio estilo mansión con esas escaleras que están divididas en la parte inferior y curvadas hacia arriba para unirse en la parte superior. Y usamos las linternas de nuestros teléfonos para cortar la oscuridad mientras ascendíamos siguiendo un largo pasillo oscuro, hasta que quedó claro para qué se usaba este edificio. Había decenas de pequeñas salas privadas con barras en las ventanas. Obviamente era algún tipo de unidad segura donde se mantenía a los pacientes más violentos. Entramos en una y era como un bucle de vuelta al pasillo principal, evidentemente diseñado para hacer difícil que los pacientes se escondieran o escaparan. Así que seguimos caminando, notando que todas las camas eran simplemente marcos de metal sin nada más. Pero al doblar la esquina, había una cama más grande, la única que tenía un colchón. Además, este colchón tenía una gran mancha oscura que arruinaba las sábanas que una vez fueron blancas. Era una gran mancha, con un olor horrendo emanando de ella. De la nada, uno de mis amigos entró en pánico. Estaba señalando el sucio suelo cubierto de polvo, señalando hacia unos pocos parches de manchas de barro similares que conducían desde el pabellón. Diría que el momento más asustado de mi vida fue entonces. Ya estábamos un poco nerviosos, pero ver eso nos hizo huir del edificio lo más rápido que pudimos. Decidimos entrar en un edificio más antes de irnos, solo que resultó que este edificio estaba cerrado con llave. Por suerte encontramos una puerta de sótano en la parte trasera, pero ¿sabes esas escaleras delgadas de piedra que conducen bajo tierra con una puerta de madera en la parte inferior? Sí, era una de esas. Difícilmente la entrada más acogedora que habíamos visto. Nos abrimos paso y nos encontramos en una especie de pasillo subterráneo con todas las tuberías en el techo recorriendo su longitud. Con 1,85 m de altura, soy bastante grande y tuve que agacharme un poco solo para pasar, así que puedes imaginar cómo se sentía. Techo bajo y oscuridad total. Nos retamos unos a otros para que fuera primero, pero sorpresa, sorpresa, nadie se ofreció como voluntario. De todos modos, este pasillo parecía seguir adelante durante mucho tiempo, y concluimos que definitivamente estábamos en la red de túneles subterráneos de servicios públicos que conectaban todos los edificios. Había un par de escaleras que se desprendían de vez en cuando, pero la mayoría estaban bloqueadas, así que continuamos como pudimos. Después de unos buenos minutos de caminata, llegamos al final de uno de los pasillos en particular. Tenía una enorme puerta de acero, como una de esas clásicas puertas de cárcel de hospital que ves en las películas, con la pequeña trampilla de la ventana a la altura de los ojos. Con aprensión, empujamos esta abierta. La habitación estaba vacía excepto por una cosa. Había una sola silla de metal en medio de la habitación, atornillada al suelo, y sobre ella colgaban desde el techo 2 cadenas de metal con grilletes. Incluso si no sabíamos el verdadero propósito de la habitación, era lo más perturbador que había visto en mi vida. Ninguno de nosotros sabía qué era ni qué había sucedido allí, pero podíamos suponer que no era nada bueno. Me di cuenta de que cuando nos íbamos, esto era una especie de rito de iniciación extraño al que acababa de someterme. Este lugar era famoso como un lugar de maldad entre los lugareños, pero ni siquiera lo había escuchado antes. Ahora, después de una noche de exploración en el lugar más embrujado de Lincolnshire, aprecié que ahora también tenía mi propia pequeña historia de Whittingham. Podría relatar tanto a los lugareños como a mis amigos de casa la historia de cómo me aventuré en Whittingham. Pero eso vino con un precio, el precio de nunca poder sacar la imagen de esa habitación final de mi mente y la incapacidad de dejar de preguntarme qué había pasado allí. Había un complejo de fábricas abandonadas en Detroit que he visto publicado muchas veces, tanto en Reddit como en varios otros sitios de exploración urbana en Internet. Personalmente exploré el lugar unas 8 o 9 veces a lo largo de una década, y cada vez encontraba algo nuevo. Esto se debe a que el complejo es absolutamente enorme. Quiero decir que debe tener varios kilómetros cuadrados en total. Lo que nunca he visto publicado ni siquiera mencionado, sin embargo, son los laberintos de túneles que corren debajo. La red subterránea o pasajes subterráneos
Están llenos de tuberías y cables que proporcionan desde vapor de agua hasta agua dulce, compuestos químicos y energía eléctrica. Los túneles son extremadamente bajos y estrechos. Descienden al menos de 4,5 metros a 6 metros bajo tierra. Cada uno conduce a una serie de habitaciones de sótanos bajo cada sección del complejo. Para el alivio de muchos exploradores urbanos, están completos con escotillas de escape de emergencia que te llevan hacia los bosques que rodean el complejo de fábricas. No puedo decirte la tranquilidad que ese tipo de característica brinda a los entusiastas de la exploración urbana. No muchos de nosotros hemos muerto haciendo lo que amamos, pero el número es lo suficientemente alto como para no querer convertirnos en otra estadística más. Una cosa extraña acerca de este sitio en particular es que la mayoría de las entradas al sistema de túneles están ocultas en las paredes. Una vez empujé mi camino a través de una antigua puerta de panel de plástico y me encontré en una habitación que era la sala de correo del complejo, un lugar que literalmente había visitado 5 o 6 veces antes, pero nunca había notado que había un pasaje oculto integrado en los paneles de plástico de la red. El complejo ha estado abandonado desde finales de los años 80, así que secciones enteras de los túneles están prácticamente inundadas por tuberías con fugas y rotas. Cuando estás allí abajo, siempre escuchas ruidos ambientales. Tuberías crujientes, el retumbar del ferrocarril encima, ecos de tu propio movimiento. No hay nada remotamente reflectante allí abajo, y aparte de tu propia linterna, no hay absolutamente ninguna fuente de luz. Además, si ahorras en las linternas mencionadas anteriormente y tienes una con un haz débil, puede ser difícil distinguir los detalles en la oscuridad. A menudo te quedas confiando en las ligeras diferencias tonales de lo que puedes ver para determinar qué es algo antes de que estés justo encima de ello. En primer lugar, tenía un hábito realmente estúpido y peligroso de ir solo a estos lugares. Es difícil encontrar personas dispuestas a comprometerse a hacer cosas tan aterradoras, pero la realidad es que si no tienes un compañero para explorar Urbex, no deberías ir en absoluto. Prácticamente todos los veteranos de Urbex te dirán eso, y muchas personas terminan viajando a lugares demasiado lejanos solo para que alguien tenga un compañero con quien explorar. La última vez que estuve en los túneles estaba solo, con una sola linterna LED alimentada por una batería AA de 75 a 100 lúmenes. Para los no iniciados, eso no significará nada, pero cualquier entusiasta de la exploración urbana te dirá que esa es una linterna demasiado débil para túneles subterráneos sin luz ambiental. Realmente necesitas algo potente para atravesar la oscuridad, y ese fue mi primer gran error. Mientras estaba en los túneles de la fábrica, completamente solo, decidí seguir un pasaje en particular hasta lo que probablemente era la estación de tratamiento de agua para el complejo. El túnel descendía bastante empinadamente, por lo que el agua que se filtraba que mencioné anteriormente se había acumulado en el punto más bajo del túnel. Al final del túnel, entré en esta habitación grande con 2 enormes tanques de almacenamiento de agua, cada uno de al menos 4,5 metros de altura. Había probablemente 3 centímetros de agua estancada y sucia en el suelo, apestando y haciendo un ruido fuerte de salpicaduras mientras caminaba sobre ella. No exactamente un ruido ensordecedor, lo sé, pero cuando todo a tu alrededor está completamente quieto y en silencio, incluso el ruido más tenue suena increíblemente fuerte. Estaba parado, mirando a mi alrededor con mi linterna, y desde el lado opuesto de la habitación, a unos 6 o 9 metros de distancia, escuché ese mismo sonido de salpicaduras. Pero no era un eco. Había alguien más en esta habitación subterránea conmigo. Enfoqué mi linterna a través de la enorme habitación oscura, pero no vi nada. Todo lo que escuchaba era ese horrible sonido húmedo de pasos en el agua. De repente, iluminé la figura humana que estaba completamente cubierta con ropa negra. Quiero decir, era tan negra que no había diferencia en el sombreado o algo así. Era como una sombra contra la pared de concreto de color melocotón. Tartamudeé un saludo nervioso y de repente pude ver los 2 ojos de esta persona brillar con un azul pálido distintivo detrás de mi linterna. Quiero decir, sabía que era una persona. No soy creyente en fantasmas o lo sobrenatural, así que no es como si estuviera asustado de muerte. La gente puede ser extraña, lo sé de primera mano. No sé si la persona estaba en algún tipo de traje o qué, pero era imposible distinguir algo característico sobre ellos aparte del color de sus ojos.
No sé qué tipo de extraño se viste completamente de negro para revolver en el subterráneo, pero este silencio estaba empezando a inquietarme seriamente. Además, noté que no tenía una linterna, ni siquiera tenía nada en las manos, así que ¿cómo podía encontrar su camino en la oscuridad? Seguro que podría haberla apagado cuando me escuchó venir, pero en ese momento realmente me hizo sentir incómodo. Después de todo, es el miedo a lo desconocido, sin duda, el mayor temor del hombre. De repente se abalanzó sobre mí, chapoteando a través del poco profundo charco de agua, corriendo en mi dirección. Simplemente me asusté. Giré sobre mis talones y corrí absolutamente en dirección contraria por donde había venido. Estaba volando por el túnel, resbalándome y cayendo por todas partes en el concreto resbaladizo y viscoso. Me caí varias veces, lastimándome bastante las rodillas, y casi me rompo la muñeca en un momento, pero no sentí el dolor. La pura adrenalina me mantenía volando a través de esos túneles hacia la salida de emergencia. Debe haberme llevado solo un par de minutos salir de allí, pero se sintió como una hora de correr por esa red de túneles, rezando para no perderme, rezando para que el hombre de negro no me encontrara. Esa fue la cosa más cercana que he experimentado a una pesadilla viviente. Nunca he estado tan aterrorizado en toda mi vida. Estoy seguro de que quienquiera que haya conocido allí en la oscuridad, probablemente estaba tan aterrorizado como yo. Tal vez pensaron que yo iba a atacarlos. De ahí por qué apagaron su propia fuente de luz, y me atacaron. Esa fue solo mi reacción instintiva, una especie de autopreservación primal. Mirando hacia atrás, no tengo razón para creer que realmente me siguieron, y probablemente corrieron de regreso por donde vinieron, igual que yo. Pero solo para que quede claro, nunca he vuelto a visitar un sitio de exploración urbana solo desde entonces, y aunque tome tiempo encontrar un compañero, porque no hay edificio que valga la pena conocer a ese extraño inquietante. De vuelta cuando estaba en segundo año de secundaria, mis amigos y yo nos metimos de lleno en la exploración urbana, y pasamos mucho tiempo en foros de Urbex en línea subiendo fotos y compartiendo experiencias, pero no pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos en una especie de competencia amistosa con un grupo de Ohio. La rivalidad entre Michigan y Ohio es muy real, y aunque no estábamos exactamente metidos en el fútbol universitario, aún disfrutábamos la oportunidad de superar a nuestros contrapartes en el estado vecino. Era una rivalidad juguetona, sin embargo. Quiero decir, ¿quién podría estar orgulloso de la idea de mi estado está más desordenado que el tuyo? Así que un verano, mis amigos de Urbex y yo estábamos en un largo paseo en bicicleta buscando posibles sitios de Urbex en una antigua área industrial destartalada cerca de Kalamazoo. Nos detuvimos en un área boscosa y uno de mis amigos se metió en los arbustos para hacer pis. Al cabo de un minuto lo escuchamos gritar emocionado para que fuéramos a ver algo. Después de hacer algunas bromas sobre su paquete, lo seguimos y pusimos los ojos en su pequeño y dulce descubrimiento. Era esta antigua y espeluznante cueva. Quiero decir, realmente parecía la entrada secreta a la cueva del murciélago o algo así. Pero una pequeña exploración preliminar reveló que el lugar era una mina de cemento abandonada. Las minas requerían mucho más equipo especializado. Cualquier Urbex veterano te dirá que es crucial llevar respiradores a cualquier lugar donde la calidad del aire pueda estar comprometida. Las minas están llenas de todo tipo de cosas que realmente no quieres en tus pulmones. Así que, unas 2 semanas después de una buena cantidad de planificación y preparación, los 4 regresamos a la mina de cemento abandonada con el equipo de seguridad adecuado y una cámara lista para explorar correctamente. Descubrimos que básicamente había un pozo principal que descendía hacia la tierra, así que seguimos esa ruta principal. Era lo suficientemente ancho como para pasar un camión pickup, y aún estaba en bastante buena condición, así que atravesar el pozo de la mina era mucho más fácil de lo que habíamos pensado al principio. Había muchas habitaciones, maquinaria antigua y equipos oxidados fuera de este pozo principal, pero en su mayoría lo evitamos al principio. Solo estábamos tratando de no perdernos o desorientarnos en la oscuridad. A medida que avanzábamos en la mina abandonada, toda la luz natural había desaparecido, y dependíamos únicamente de nuestras linternas de alta potencia. El aire estaba tan estancado y brumoso con partículas,
que incluso la luz de las linternas caras solo llegaba a unos 6 metros antes de ser completamente oscurecida por el polvo. Oh, y ese polvo nos hizo agradecer al gran tipo de arriba que nos hubiéramos acordado de empacar los respiradores. Los palitos luminosos que habíamos llevado eran básicamente inútiles porque desaparecían en la neblina a solo unos pasos después de soltarlos, y solo habíamos comprado un puñado. Cuando estábamos a unos 9 metros debajo de la tierra, comenzamos a discutir entre nosotros. Nuestro pequeño grupo estaba nervioso por seguir más profundamente con la calidad del aire siendo tan terrible, y sin una buena manera de evitar que nos perdiéramos. De alguna manera logramos ignorar nuestras ansiedades, asegurándonos de que el camino fuera fácil y directo, por lo que tendríamos dificultades para perdernos. Íbamos a confiar en la serenidad, el sentido de la dirección y la vida útil de la batería de la linterna para salir. A pesar del acuerdo de seguir adelante, la situación se estaba volviendo muy espeluznante para todos. Caminábamos en total silencio durante mucho tiempo, escuchando nada más que nuestros propios pasos y el goteo constante de agua que venía de algún lugar profundo de la cueva. Creo que todos estábamos bastante asustados en este punto, pero nadie estaba dispuesto a admitirlo entre sí. Llámenlo bravuconería o lo que sea, pero simplemente seguimos adelante, empujando más y más hacia la mina. Nos topamos con algo que nos detuvo en seco. Excavado en el costado del profundo pozo de piedra por el que estábamos descendiendo lentamente, había un túnel divergente, poco más que un pasadizo cortado en la roca. Era estrecho, y tenías que agacharte para pasar por él, y también había unos cuantos metros de terreno, así que requería un esfuerzo para alcanzarlo. Pero eso no fue lo que nos detuvo. Fue el graffiti. No habíamos visto nada de eso por un tiempo. Y como dije, asumimos que los artistas del graffiti nunca habían llegado tan lejos. Pero alguien más claramente lo había hecho, y los mensajes que dejaron fueron perturbadores, por decirlo menos. El túnel estaba revestido de palabras escritas en una sustancia blanca y tiza, palabras como podredumbre, descomposición, plaga y carroña. Eran solo palabras garabateadas por algún degenerado, pero nos asustaron la vida. ¿Quién más vendría tan lejos solo para escribir un mensaje tan terrible en un túnel misterioso que se desviaba del camino principal? Sin embargo, no importaba cuán asustados estuviéramos, no había vuelta atrás. Teníamos que ver a dónde conducía el túnel. A pesar de nuestro miedo, nos abrumó la intensa curiosidad. Así que tan tontos como parece ahora, uno por uno, nos arrastramos por el túnel hacia el otro lado. Lo que encontramos fue una extraña cámara inundada. Alrededor de la piscina de agua había una serie de grandes piedras talladas, cada una cubierta con docenas de velas apagadas. Deben haber habido cientos de piezas de cera derretida goteando por cada una de las piezas de piedra. Las paredes tenían algunos rostros retorcidos y mal formados garabateados en ellas, y la entrada del túnel de regreso al pozo principal estaba rodeada por una boca ensangrentada y pintada con aerosol. ¿Qué era este lugar? ¿Alguna especie de claustro extraño donde se realizaban misas negras o algo así? ¿Una elaborada broma organizada por un grupo de niños? No pudimos encontrar mucha evidencia para resolverlo todo, y todos estábamos absolutamente exhaustos en este punto, tanto por el esfuerzo físico como por el colapso de la adrenalina. Todos salimos arrastrándonos de esa extraña y pequeña cámara de vuelta al pozo principal de la mina, donde nos dirigimos rápidamente hacia la salida. Cuando finalmente vimos la luz natural proveniente de la entrada principal, nos sentimos aliviados más allá de las palabras. Nunca descubrimos para qué era esa misteriosa caverna, y creo que estoy contento de dejarlo como un misterio. No escuchamos a ninguna criatura eldritch aullando en las profundidades del túnel, ni encontramos a ningún adorador del diablo en trance, pero simplemente encontrar esa habitación enterrada en lo profundo de una vieja mina olvidada fue suficiente para asustarnos a todos durante mucho tiempo.